Ya, 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 ok. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho Audio. En esta oportunidad tenemos el primer capítulo del segmento con Papi, que está aquí conmigo. Estoy como nerviosa, me da un poco de nervios, porque Papi me ha dado buenos consejos de cómo mejorar este proyecto y cómo presentarme mejor y proyectar mejor la voz. Entonces me siento como en un examen. Entonces siento que tengo que hacer las cosas bien y estoy como un poco nerviosa, pero aquí estamos en este nuevo episodio. Como ya saben, si vieron el primer capítulo y si no lo han visto, los invito a que lo vean. Ahí les explico en cómo este proyecto no es solo yo sentada aquí hablando con ustedes, sino que hay 5 tipos de capítulos y uno de esos segmentos es con Papi, donde lo voy a tener aquí en mi silla de invitado uno que otro miércoles para hablar de pues ciertos temas. El capítulo de hoy, más o menos como hice con el de mi hermana, quiero que sea un capítulo pues sin guión, introductorio, donde Papi se presente, hablamos un poquito y ya pues a partir del siguiente si quisiésemos establecer pues temas y cosas de las que queremos hablar. Pero bueno, por los momentos quiero que conozcan a mi papi. Bueno, muchísimas gracias, Oriana, por la invitación a este El super podcast. micrófono. Sí, no, está bien. Uno tiene que empezar por algo, Exacto. ¿verdad? Aunque sea con un micrófono modelo peluche. Exacto. Así que está bien. Por mí va bien. Fun Bien. fact, papi, para que sepas, Ujú. yo, sabes que no me lo puedo guindar. Ajá, hay Sí, que sí. acercarlo porque es un solo micrófono. No me lo puedo guindar porque esto, o sea, no funciona si estamos los dos aquí. Y cada capítulo estoy intentando tener algo diferente con lo que agarro el micrófono. Ok. Y esto es un gancho. Y Oye, claro, claro, ya caigo. Yo pensé que era un accesorio del micrófono, pero está bien. no, papi, y esto es un gancho. Y este es un gancho de tita. Oye, imagínate. La tenemos aquí presente Así con un gancho de pelo. Caramba. El anterior era un removedor de una bebida, era un removedor, eso es lo que estaba usando de accesorio. Y así nos fuimos creativos con el presupuesto que hay. Bueno, ya sé, como viene diciembre, ya sé que obsequiarte para que el presupuesto de este podcast pues mejore un poco, ¿no? Y creo que estaría pensando en un micrófono, tú sabes, eh, este está bien, pero digamos hacer un upgrade de sonido. Correcto, Así correcto. que, pues, gracias por la invitación. Así que, pues, atento a, no sé cómo quieres que comencemos, pero en todo caso, eres libre de hacerme las preguntas que consideres y pues nada, aquí estamos. Gracias. Éxito en el podcast, ¿eh? Gracias, papi. Bueno, esto no es tan como entrevista, o sea, sí tengo una sección al final donde como que tengo unas preguntas que me gustaría hacerte al final, que conseguí, que me parecen chéveres, pero bueno, puedes empezar por presentándote, quién eres, cuéntame de ti. O sea, yo ya te conozco, pero la gente que te está viendo, o sea, te conocen a través de mí, a través de mis ojos, pero creo que pocas veces te he dado la oportunidad de tú mismo presentarte pues no sé, que sepan de ti directamente de tu boca. Así que te cedo el mega micrófono. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar a una persona que conozco, profesor de historia, y él, ante una pregunta como esa, me lo estoy imaginando, diría, ¿qué tan atrás quieres tú que yo me remonte, no? Porque podemos ir desde, no sé, desde el año 60 antes de Cristo hasta el presente, prehistoria, pero bueno, yo allí no había nacido, aunque hay algunos que pensarían que por aquello de que la persona reencarna, puede ser que yo venga de algunas vidas pasadas y esté por los años 60 antes de Cristo, ¿no? Creemos en la Así que, reencarnación. sí, bueno, yo creo en eso, Creemos en la reencarnación. Yo pero también. bueno, pero eso es otro Ok, tema. ok. En La esta vida, pregunta, la háblame de pregunta, esta vida. ok. Breve, breve. O sea, digo, depende del tiempo que tengas. Yo tengo toda la noche, pero depende de cuánto tiempo No, tengas tú para invertir. a ver, Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te gustaría que la gente sepa? pues nada, yo creo que tendría que hablarte un poco, bueno, de dónde nací,
poco hasta llegar hasta acá, ¿no? Tú sabes que mis hermanos dicen que yo soy el, el- el negrito sabrosón, llegó hasta estas latitudes Right, del globo, ¿no? right. Yo nací en Caracas y para ser todavía muchos más específicos, nací en Baruta, en el municipio Baruta, eh, Shout out a mi gente de Baruta. sí, en el estado Miranda. La gente decía, no, o sea que yo no soy de Caracas, soy baruteño. Eres mirandino. Exactamente, Yo también. exactamente. Shout out a los altos mirandinos. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, pues, durante mi infancia, esos primeros años, interactué mucho desde el punto de vista de vivir en Lídice, porque pues era mi abuela la que nos cuidaba. Si bien mi mamá ya para ese entonces vivía en Las Acacias, en Caracas, pues mi abuela en Lídice nos cuidaba. Y mis primeros recuerdos de infancia, muy pequeños, son allí. De mi infancia recuerdo muchas cosas, una crianza de esa, sobre todo con mi abuela, pues ríspera, pero digamos agradable en el sentido que las cosas que yo hacía pues eran particulares. Ahorita se me viene a la memoria una que en una oportunidad me fueron a buscar salimos del kinder y yo tenía un amigo que no se me olvida ese nombre, se llamaba Matías, o se llama Matías, digo, no sé si estaré vivo. Ojalá y Matías esté viendo Sí, esto. no sé si se ¿Te acuerda de mí, pero imaginas? yo sí me acuerdo de eso. Ay. Y él me dice, mira, vale, vamos a jugar a mi casa. Y yo, sí, claro, por supuesto. Y salimos del colegio de lo más, pues tendría yo que sería, 5 años, tal vez, 6 años. Y bueno, vámonos. Y me fui a jugar y después, oye, me acordé que me iban a buscar. Y en la casa de él quedaba, digamos, a poca distancia del colegio. Y cuando llegué allí, pues una tía me estaba esperando y estaban obviamente preocupados, ¿no? Por supuesto, y dada la época, me llevaron desde ahí, desde el colegio de San Francisco Javier hasta la casa de mi abuela, que eran unas cuantas cuadras, a pellizcos y a empujones. Y Ay. obviamente cuando llegué allá, pues también me dieron lo mío, ¿no? Pero lo que viene es que no es que yo era terrible, pero era un Eras. poco disposicionero, diría yo. O sea, como que ¿Eras o eres? eso pudiéramos hablarlo luego, pero en todos casos tenía una alta disposición pues, de hacer cosas a mi juicio. Eh, y así transcurrió mi infancia como hasta ¿qué será? Hasta los 8 años, Ujú, que unas amigas de mi mamá trabajaba en el algodonal en ese momento, era técnico cardiopulmonar y vinieron estas amigas a hacer una pasantía de Cumaná. ujú. Y ellas se quedaron en la casa de mi mamá por 6 meses y ahí mi mamá aprovechó para que tanto Yebelis como yo nos fuésemos a quedar finalmente en las acacias, ¿no? Con mi mamá. Eh, y a mí pues me gustaba andar con mi mamá para arriba y para abajo. De hecho, ella cuando me iba a ver en las tardes, en la noche a casa de mi abuela, pues ella buscaba que yo estuviese dormido y yo no me dormía. Entonces empezaba, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo. Entonces, bueno, pero es que te tienes que parar temprano, no me importa, yo me voy contigo, yo me voy contigo, me voy contigo. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, pues siempre terminaba yo con mi mamá y ella pues llevándome después a casa de mi abuela, pero um, gracias. Mi Eh, mega micrófono. el mega micrófono, No, no te lo ¿no? quites que suena. Yo te Ah, lo ok, agarro, yo ok. te lo No, agarro. no, no, está bien, está bien. Yo lo tomo. Entonces, pues nada, ahí pues pasé la infancia. Yo a esa edad ya estaba pues con mi mamá, con ellas digamos, un elemento marcador en la vida fue que mm, a pesar de la corta edad, nos quedamos ya solos, pues obviamente con todos los consejos de la época, no había celulares, solo un teléfono como estos de discado directo.
de llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todos los cuidados, no salgan, no abren la puerta extraño, etcétera, etcétera. Yo ahí aprendí a cocinar algunas cosas, porque sobre todo Coralia, que era una de las amigas de mi mamá, cocinaba muy bien y que a la postre terminó siendo mi madrina de confirmación. Coralia, sí, claro, claro. Yo diría que de las mejores amigas de mi mamá, si no en esa época la mejor. Y digamos, así fui yo avanzando para, digamos, hacer grandes hitos. Y dentro de ese esquema yo siempre quise ser militar. Y se me metió la idea de que yo quería estudiar en un liceo militar. Presenté el examen de admisión y quedé. Y yo entré al liceo militar en el año 1978. El liceo militar es el Gran Mariscal de Ayacucho. Limalaya. No Limalaya. Limalaya. Milaya, Liceo Militar Ayacucho. Es Limalaya. Ah, Es Limalaya. Y esto es un ongoing joke que va a seguir por los siglos de los siglos. Amén. Es Limalaya. Hay que ser feliz de alguna manera. Esto es un chiste interno. Bueno, if you know, you know. En todo caso está bien. Hay que dejar que la gente sea feliz como considere. Y bueno, nada, ahí pasé, yo te diría honestamente, unos años claves de mi vida. Buena parte de lo que yo creo soy o buena parte de mi persona se formó allí. Por supuesto, mi mamá, eh, digamos, la crianza, el contexto familiar, pero esos años duros de la adolescencia eh, se construyeron allí desde el punto de vista de la estructura de personalidad, fue ahí donde se forjaron, ¿no? Amén de que yo estudié interno, o sea, yo entraba los domingos y salíamos los viernes en la tarde cuando no estábamos arrestados, ¿no? No es que era muy frecuente en mi caso, pero bueno, cuando estabas arrestado eran 15 días ahí metido, ¿no? Mis grandes amigos, hoy los conservo de la época del liceo. Varios de esos tú has conocido, pero sí, una época de esas que recuerdo con cariño y que son marcadoras. En la vida uno tiene algunas cosas que te marcan la personalidad. Yo creo que esa fue una de ellas, ¿no? De eso hay miles de cuentos. Podemos hacer un capítulo de eso que hables del liceo militar. Deberíamos, ya estoy pensando a futuro, pero deberíamos en ese capítulo tal vez invitar a mi tío Leo, o sea, digitalmente, ¿no? Pero a mi tío Leo y al que se quiera unir, que sepa. Bueno, aquí está Joe. Mi amigo Joe y está Fernando, ¿no? Estaría cool. Chévere, sería interesante. Lo único que eso tal vez sea un proceso que sea tan particular que eso tendría un público especial. Todos aquellos contemporáneos conmigo que vivan o entiendan eso. O sea, yo siento que como que yo entiendo que este es un proyecto que más bien, a ver, o sea, siento que el hecho de que yo esté haciendo esto con diferentes secciones y diferentes invitados como que abre el público, gracias, el micrófono, abre el público a quien sienta que el capítulo le interesa, ¿sabes? Como que, no sé, tal vez a ti no te interesa ver los capítulos donde estoy con mis amigos, que sé que sí, pero ejemplo, no te interesa ver los capítulos que esté con mis amigos, sino que, mira, solo te interesa los capítulos con mi hermana y la dinámica que tengo con ella y viceversa. Hay gente que le interesará solo ver los capítulos que estoy contigo y honestamente, o sea, si ese capítulo se da y solo lo ve una persona, lo ve una persona, o sea, no me importa, como que igual me parece que estaría cool un video o un episodio de hablando del liceo militar, de sus experiencias, no sé, siento que estaría cool como, ¿cómo se dice? Memorialize eso y dejarlo en el internet. Estaría interesante. Pero bueno, cuéntanos después de tu vida en el liceo militar. Sí, bueno, ahí pues me gradué en el año 83 y yo estaba obsesionado por ser militar. Y yo hoy lo defino tal cual, obsesionado. Era una cosa, una fijación. Y presenté en la
yo solo presenté en la escuela naval. De hecho, yo apliqué a la católica y a la escuela naval y lo demás me olvidé yo, porque yo decía yo, y pues mi gran decepción, yo diría que la primera que recuerdo con tanta fuerza fue cuando me rechazaron porque me faltaban 3 muelas. Entonces creo que eso fue una variable que pesó. Y te marcó. Claro, entonces pues no quedé, a pesar de que pues digamos tenía algunos, digamos, tenía desde el punto de vista jerárquico algunos elementos que estaban a mi favor. En aquel momento, mi primo Igor, eh, que era jefe de control de estudio del Colegio Universitario de Caracas, me dice, oye, vale, pero porque tú no te pones a estudiar en el colegio y el próximo año presentas. Y al final me convenció. Y así lo hice. Empecé a estudiar informática en el Colegio Universitario de Caracas, porque cuando yo llamo a la católica, porque después tú presentar el examen, si tú no quedabas en ingeniería industrial, que fue lo que yo apliqué, tú podías pedir con el puntaje que te tenías que hacer, te asignaran a otra carrera, pero cuando yo llamé ya estaba, todo estaba listo y solo quedaba filosofía y letra. Y yo no me veía, tal vez hoy en día con esta distinción te digo, sí, vale. Yo siento que hubiese sido bueno, Oye, pero no tenías la mente ahí. pero la distinción, pues nada, para nada en ese momento esas cosas operaban en mi mente correctamente, ¿no? Y pues nada, me quedé allí en el colegio universitario, efectivamente al año presenté y ya casi que para quedar, yo dije, no, que me acuerdo que fui a la escuela naval y todo, y veía a mis compañeros y decía, pero yo voy a estar un año por abajo de mis compañeros. Y ese orgullo medio tonto, que al final creo que fue Dios quien está obrando por detrás. No quedaste. Eh, O sea, no lo intentaste otra vez. no, no, sí lo intenté y prácticamente quedé, pero Exacto, no no, quisiste en seguir. el momento de decir, bueno, ok, Ajá. ajá, tienes que, Ya te tienes que tienes, inscribir, todo el tiempo. no, creo que eso no va a pasar, Ah, dije yo, al final eso no va a pasar. Y bueno, continué en el Colegio Universitario de Caracas, pero a pesar de que yo llevaba como 4 semestres en la carrera de informática y había pasado todas las materias complejas, yo dije, no vale, esto no es lo mío, yo no me veo detrás de una computadora, pues, oye, echando teclas, ¿vale? Y me acuerdo que tecleando. sí, me acuerdo que vi una materia de recursos humanos y dije, oye, esa me gusta. Mm. Y como tenía un muy buen índice académico, pues apliqué y me aprobaron inmediatamente la transferencia a la carrera y me gradué en el Colegio Universitario de Caracas en el año 88, en el año 87. Me gradué de técnico superior en recursos humanos. Eh, Ahí también tuve unas experiencias gratas. Incursioné levemente en la política. Me postulé al centro de estudiantes. Papi pudo haber sido alcalde. Quedé como vicepresidente del centro. Tú pudiste haber sido alcalde 100% No, y no le necesariamente. tuviste miedo al éxito. O sea, No, no. tienes madera de alcalde. Mira que ahorita eso está un tanto desprestigiada No, la sí, sí, política, ¿no? ya, ya, Entonces, ya. Pero en ese eso de que, momento, porque en ese momento, y corrígeme si me equivoco, y si me equivoco, capaz y corto esta parte y todo, pero siento que mucha gente como del área de entretenimiento y no sé qué, se estaban lanzando a la política, o sea, como que Mises y tal, esa no era esa época, o sea, cuando tú to- estabas como diga, en esa misma edad. Okay. no, Se corta digamos, esta parte. no, digamos, O sea, no estaba mal visto, no mucha está, gente lo no, hacía. pues no, Ajá. yo estaba metido con Acción Democrática, Ujú, eh, pues íbamos al CEN del partido en el estado Miranda, a ujú, reuniones políticas, pero pues al final tampoco yo sentí que eso era mi camino pasional. ujú. En ese año 87 comienzo a trabajar en la electricidad de Caracas. Aunque yo tuve otros empleos muy pequeños, honestamente, pero digamos, con una compañía empiezo en la electricidad de Caracas. Y paralelamente decidí en aquel momento, como es igual aquí, eh, hacer una transferencia de los créditos del colegio universitario a la Universidad Simón Rodríguez. Ujú.
Y dije, bueno, voy a trabajar en la electricidad de Caracas y voy a continuar mis estudios para hacerme licenciado en el área, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez eso es un trabajo pues de poco tiempo y ese poco tiempo terminó siendo 13 años en la electricidad de Caracas, 13 años. Era un buen trabajo. Sí, claro, Y además de creciste que, ahí full. claro, porque a los 2 años, pues estando ya yo en la Simón Rodríguez, tenía que hacer pasantías, me concedieron la posibilidad de hacer pasantías en la electricidad. Ujú. Y eso me abrió las puertas a entrar a recursos humanos en la electricidad de Caracas. Una etapa que también, pues para mí fue increíble, importante y te diría más, determinante en lo que fue mi vida. Por muchas razones, Ujú. por, entre otras, desde el punto de vista profesional, por todo lo que ocurrió allí. Eh, Me gradué, pude obtener varios beneficios Ujú. de compra de vivienda. Ellos me pagaron mis estudios de posgrado en la Católica. Entonces hice un posgrado en el área de relaciones industriales eh, y lo pagabas con años de servicio. Eso también me abrió las posibilidades en un momento me llamaron del colegio universitario que estaban buscando gente para que los ayudara a dar unas clases. Ujú. Y bueno, me incorporé a dar clases. Y todos esos elementos mm, empezaron a abrir un poco más mi espectro profesional. Ujú. Y bueno, en lo personal, pues conocí gente maravillosa, increíble y determinante en mi vida. Y pues nada, como todo, ya entramos en la época política, mm, digamos, fuerte en Verdad. Venezuela. Todas esas, todos esos elementos digamos, hicieron que lo que pudo haber sido una carrera todavía más, de más impacto dentro de una organización Murió. que en su época, y yo hoy lo sostengo, en mi opinión, de las empresas más modernas de pensamiento, Ujú. modernas en términos de concepción de procesos de negocio, o de avanzada desde el punto de vista de tecnología que estaba incorporando de calidad de servicio fue la electricidad de Caracas. Yo hoy en día que he trabajado ya en varias compañías, de verdad que reconozco y siento que la electricidad y la gerencia y el equipo que formaba parte y del que yo formaba parte en la electricidad de Caracas estaban avanzados a su tiempo. Y en mi opinión creo que pues a muchos eso no le resultaba agradable y sobre todo en la concepción política que empezó a vivir Venezuela a partir del triunfo de Chávez. Y se da en ese momento lo que es una OPA, una compra agresiva de acciones de la electricidad. Ujú. eh, el gobierno permite esa situación por temas que no traigo ahorita el podcast, pero aquellos que si son contemporáneos conmigo o tal vez un poco menor, entenderán lo que en ese contexto ocurrió. Y pues nada, muchos de nosotros que teníamos alguna posición de liderazgo o que, digamos, estábamos viendo la realidad de una manera distinta en ese momento, pues tomamos la decisión de salir de la electricidad de Caracas, ¿no? Y mi mamá, y me voy a conectar en este momento con eso porque mi mamá siempre vivió alquilada. Siempre vivimos alquilado estando en las acacias. Y yo siempre escuchaba a mi mamá los cuentos de que, bueno, ella siempre prefirió ayudar a sus hermanos, darle educación a sus hijos, etcétera, etcétera, antes que comprarse un apartamento. Tú le decías a mi mamá, mira, vamos a comprar una cosa. Mi mamá, siempre tú sabes, ¿no? Y como, ¿cómo va a pagar yo eso? Yo prefiero. Entonces, siempre por alguna razón mi mamá terminaba en el cuento que mejor era alquilado, ¿no? Y ya en ese momento yo, cuando la electricidad hace la oferta de retiro, era una cantidad que en aquel momento, yo creo que yo ni trabajando, pues, no sé, 20 años lo iba a tener. Y dije, no, vale, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá, me voy a ir a la electricidad de Caracas, pero tú eres loco, vale, ¿cómo tú vas a trabajar? ¿Cómo te vas a mantener? No, hombre, mamá, tú eres joven, chico. Y con ese dinero
le regalé el apartamento que mi mamá tiene en San Antonio. Eh, Eso fue para mí importante porque le permitió que en ese momento hubiese calidad. Entonces lo que te digo es que cuando hablamos de mi historia, pues también se combinan elementos que eh, te ayudan a conducir tu historia de vida, como tus padres, tus amigos, donde estudias, el liceo, etcétera, etcétera. O sea, hay un elemento socializador clave ahí, ¿no? Ya estamos hablando de 2000 y pues yo solo estaba dando clases y para agosto del año 2001, un poco antes, uno de los headhunters un headhunter dio conmigo, ¿no? En aquel momento. Y me habla de la posibilidad de una búsqueda que tenían en una empresa minera. Yo decía, me va a ir a tocar a Guayana, dije yo. Y cuando él me hace el proceso, me dice, no vale, esta no está en Guayana, esta está en Aragua. Aragua, una empresa minera, ¿qué cosa es esta, no? Bueno, yo fui al proceso de entrevista y cuando veo es una transnacional minera eh, que hoy en día todavía, creo que en estos días, y creo que la vendieron o hubo un proceso de adquisición, no tengo el detalle exacto, pero la empresa se llamaba o se llama Anglo American y es dueña de muchas minas en el mundo, tiene una participación importante desde el punto de vista del negocio minero-metalúrgico. Y bueno, para no hacerte ese cuento también tan largo, quedo allí como jefe de recursos humanos y esa empresa representaba o es dueña de Loma de Níquel, que fue la operación que ellos llamaron en Venezuela. Y es una mina de explotación de ferroníquel, ¿sí? Que estaba allí en la zona de Tiara. ¿Cuánto tiempo estuviste? Allí estuve 8 años. Porque, Yo me acuerdo de esa época. 7 años, sí, porque yo salí en el 2008 de allí, ¿no? También fue una etapa, pues, interesante, entre otras cosas porque me tocó viajar un tanto allí, viajar desde el punto de vista internacional, conocer, por ejemplo, Sudáfrica. Tú dirás, bueno, imagínate tú, hoy en día te son... Sí, hoy en día es más fácil viajar, pero obviamente en Claro, ese pero en momento aquel era como momento que era, wow. wow, Claro. te echabas como Ajá. 2 días para llegar. La dinámica era muy fuerte porque yo trabajaba allí y daba clases de posgrado en la Universidad Católica, con lo cual a veces tenía que rodar más o menos 200, 300 kilómetros diarios, ¿no? Entre, entre casi que dar esa vuelta, ese periplo ahí para llegar a mi trabajo y después irme a la Católica y después irme otra vez eh, a, a casa, ¿no? Llega el momento en el que al final, pues, típico en las organizaciones a veces no congeniamos las ideas y pues yo que tenía en aquel momento como que la lombricita, ¿sabes? La mariposita de ¿qué tal si yo no me qué tal si yo me independizara, ¿no? ¿Qué tal si soy mi propio jefe? Sí, y recuerdo que leí no me gustaría ser mi propio un jefe. libro que se llama Antes de dejar su empleo. Conseguí en Tecniciencias ese libro y dije, pues, lo voy a leer. Tecniciencia, qué Sí, fuerte. sí. Entonces, bueno, leí ese libro y yo creo que eso fue como mi gatillador, ¿no? Eh, y al final dije, me voy, me voy. De allí creé una compañía de consultoría, se llamaba Agente de Acción, y el foco de la compañía era pues brindar asesoría en temas de recursos humanos. Empecé a trabajar con varias compañías importantes en Venezuela, como Láser, como Sigo, ah, casualmente me tocó trabajar, y eso, no sé si ese cuento lo sabes, pero en la clínica donde yo nací, el Urológico San Román, me llamaron para trabajar allí y que los ayudara con un tema que tenían con el sindicato de enfermeras
y todo el personal base, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. con ellos trabajé un tiempo. Ah, no me Entonces, acordaba de esa parte. fíjate cómo la vida te lleva, ¿no? Me devolvió al sitio donde yo nací, ahí nací yo, ¿no? Y entre esos clientes, estamos ya hablando de entre el año 2008 al 2014 más o menos, eh, me consigo o tengo conexión, ellos saben de mí y me llaman porque tenían un tema con sindicatos. Y quienes me llaman es la gente de la empresa Ponce y Benzo. Ellos son los que hacen de Corú, de Oxogen, Guampole. Y tenían un problema sindical y me llaman. Y luego de, bueno, yo trabajar con ellos y, digamos, a solventar la situación, la persona que estaba en recursos humanos pues se iba y ellos me hacen una oferta para incorporarme como director. Y pues realmente era una oferta que en aquel momento, ya estábamos hablando del año 2014, que las cosas en Venezuela empiezan a cambiar, las cosas empiezan a ponerse más Dilo como complicadas. es. Todo se estaba haciendo un desastre, más de Bueno, lo que ya estaba. Ya ya estaba era hecho un un desastre. desastre, ¿no? Pero esa época fue dura, el tema de las protestas y todo. Sí, 2014 fue entonces, peak desastre. entonces pues nada, me incorporo a Ponce ya como empleado y dejo el tema de la empresa de consultoría muy a, digamos, muy a mi pesar, porque Sí, ya ya era yo muy tenía un duro. nombre, ya había una dinámica, pero bueno, también yo entendía que las cosas pues se iban a estar poniendo complicadas, seguir sosteniendo pagos de asesoría y usualmente las compañías empiezan a recortar eh, re- por todo lo que tenga que ver con cosas o con gastos que pudieran ser pues superfluos, ¿no? Y realmente la oferta que yo recibí era muy, muy buena y me gustaba mucho la compañía. Eh, Así estoy trabajando con ellos y pues en ese interín um, también, digamos, desde que estuve con Anglo American en Loma de Níquel, seguía formándome desde el punto de vista académico, hice todo posgrado, seguía llevando clases en la universidad, también consigo dar clases en la Metropolitana, en la Simón Rodríguez, en fin. Y en el año 2016, eh, pues recibo una llamada de que había ganado Qué loco. una Esa lotería. historia hay que echarla después. Sí, Episodio aparte. pero igual, para no hacer largo el cuento, el proceso de convencerme duró como un año. Y pues nada, el 2017 pues comenzamos, eh, hubo la decisión de venir a los Estados Y estamos Unidos. aquí. No, o sea, esa decisión empezó, ese proceso empezó en Claro, 2016. claro, Nos pero vinimos en digamos, 2017. claro, pero digamos, yo entre que me convencí yo y entendí y bueno, Lo que lo que significaba. significaba y todas las cosas, pues nada, Sí. estamos aquí en los Estados Unidos, Y llegamos a hoy. Bueno, no hemos llegado hoy, estamos en el 2017, claro, apenas. claro. Pero Y llegamos pues a nada, esta locación. eh, eh, yo en algún momento, y lo sostengo hoy, em, cuando la gente habla del morirse y cuando uno hace la reflexión del tema de la muerte, Qué oscuro, no, papi. pero escúchame, para que entiendas más o menos la analogía, ¿no? Que la gente dice, oye, ¿verdad? Uno no se lleva nada y tal, y empieza uno Ajá, con el ajá, tema de ajá. que lo material y tal. Sí. Y yo hacía la analogía que qué cosa esa tan dura al migrar, Ujú. porque Muere una parte de ti. ¿Eso es lo que vas a sí, decir? efectivamente, se muere algo en ti, tu vida la metes en un par de maletas y empiezas otra vez. Yo no diría que de cero como mucha gente sostiene, porque realmente uno trae una caja de herramientas. Entonces eso de pensar, de empezar en cero no es, Sí. yo no creo que sea tan cierto. Polémico. Pero lo que sí es que mucho de lo que es tu vida, oye, se corta, se, 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 se mutila, se para, se detiene. eh,
los procesos emocionales, dónde quedan tus raíces, tu corazón. O sea, hay una cantidad de elementos que tú dices, wow, es fuerte. Yo me acuerdo de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo cuando esté allá? Porque si tú, yo tenía una profesión, No. sabes que yo creo que hay profesiones más localistas que otras. Sí. Por ejemplo, si tú eres abogado en Venezuela, venir aquí a hacerte abogado te va a costar un poco, ¿no? Sí. Tal vez algunas profesiones como médico, si bien la medicina aquí también es sumamente costosa y revalidar también es costoso, pero el ser humano como individuo, como ser, biológicamente hablando, pues es exactamente igual. Entonces un tema médico es tan igual aquí y allá porque el individuo genéticamente, digamos, fisiológicamente es similar. Pero cuando tú estudias recursos humanos, si bien los problemas humanos son similares, pues no es No es algo que tú digas, igual. la ley de Venezuela no es igual a la ley de los Estados Unidos, Sí. ni cómo tú operas en términos de nómina es igual a aquí que en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacer? Pues es un cambio sumamente fuerte, es un Sí. cambio intenso, un cambio que invita a revisarte, eh, donde entiendes que a veces tú tienes tus planes, pero los planes de Dios son pues diferentes o tienen otro ritmo y tú no lo entiendes en ese momento, lo vas a entender con el tiempo, en fin. Y ya aquí en Estados Unidos llevo 8 años y medio, y en ese devenir de 8 años y medio hay muchas cosas que he hecho, algunas que yo no me imaginé que iba a hacer. Y pues tengo, como a veces lo comparto con mi primo Carlos, que vive aquí, creo que yo tendría para escribir un libro de la cantidad de cosas que yo he 100%. hecho aquí, ¿no? Donde voy es que, y siguiendo un poco el hilo conductor de lo que te decía al inicio, hay algunos procesos en la vida que te marcan, así como en la infancia, en mi adolescencia, el liceo, en mi infancia, pues obviamente ese espacio de vivir con mi abuela, ese momento en el liceo, la adolescencia que es tan dura, tu estar interno. um, Eso es un elemento marcador. ¿Cómo fue mi vida laboral y personal en la Electricidad de Caracas? Eso creo que marcó. Y bueno, luego todo el mundo académico y este momento de emigrar, mm, creo que han sido, digamos, ha sido el corolario en el sentido de que pone a prueba tus todas tus destrezas, todas tus competencias, toda tu fe, toda tu convicción, porque bueno, a veces te sientes derrotado, a veces te sientes, chale, ¿quién me mandó a mí a esto? Pues, pero con el tiempo entiendes que era lo correcto, que era el plan perfecto que Dios tenía para ti. Y nada, estás aquí y después que tú dices, bueno, tienes dos maletas, entiendes que, bueno, la vida es eso, ¿no? La vida es una suerte de cosas que están aquí en la cúspide y de repente puedes estar abajo y puedes volver a subir y puedes volver a bajar. Y creo que lo interesante es que pueda uno fluir en adecuadamente esos cambios que la vida te va llevando, ¿no? Y que tú saques de tu caja de herramientas individual, personal, experiencia, vivencia, esas herramientas y las pongas en acción en cada momento de tu vida, ¿no? Y al final, pues donde estamos hoy es Mi aquí cuarto. en tu cuarto, Grabando un podcast. grabando un podcast en Houston. Y pues nada, yo con 60 años ya, en, Papi. bueno, digamos, Papi, ¿qué? perdón, quitemos esa parte, entonces no con 60, con unos cuantos años No, después, podemos decir 60. Todo no, el mundo lo no, sabe. está bien, pero digamos, con unos cuantos años después de experiencia, y yo diciendo como uno de mis artistas favoritos, predilectos, que es Rubén Blades, que dice que Rubén Blades.
Rubén Blades, exactamente. Para los Como que él no hablan mismo. español. No, Rubén Blades. perdón. Rubén Tú Blades. sabes que a él lo entrevistaron y él decía que su apellido es Blades. Su Como apellido Blades, Blades, como navaja. no es Blades. El apellido es Blades. Su apellido ¿De se dónde es pronuncia, él? es de Panamá, pero el apellido se pronuncia correctamente ¿Por Blades. qué? O sea, ¿de dónde es la familia de él? ¿De aquí o qué? Oye, no. No, lo ¿Es que tu te quiero artista decir. favorito y no sabe su historia? No, Tan yo te estoy diciendo lo que él dijo en una entrevista. No es porque, no es que el Blade es un tema de americano, No, digo, pero sino que así si se él, si pronuncia él es el, de un país donde se habla español y todo se pronuncia en claro, español, tú dirías Blades. no. Pero su apellido se pronuncia, es como, a ver, te lo voy a poner más sencillo. Mi tatarabuela, No, bueno. bueno, pero bueno, mi tatarabuela, Ay, que su se le va a poner apellido más era, sencillo. si tú lees la partida de nacimiento de Sí, mi sí, yo abuela, lo tengo. la partida de nacimiento dice Victorín. Y yo Sí, decía, si tú lo pronunciaras en español, yo debía haber sido David Asdrúbal Torín Victorín. Victorín. Hubiese sido icónico. Exacto. Pero el apellido se pronuncia en martiniqueño Victorén. Papi, Y cuando fueron a presentar a las hijas de mi tatarabuela, por- me imagino que la persona diría, esto es demasiado para mí, ponle Víctor de pero estás apellido. apoyando mi caso. A lo que voy es Claro, que pero entonces el apellido del no debe ser de aquí. O sea, no sé, lo que te quiero decir es que te estoy hablando, para no entrar en esa polémica, porque este no es podcast de Rubén Blades, y el que quiera conocer Rubén la Blades. historia, el que quiera conocer la historia de Rubén Blades, Googleenlo. se puede googlear y busca la entrevista donde le hablan, le preguntan de Ajá. su apellido y él confirma que Pero, es ¿qué Blades. dijo Pero en él? ¿Qué todo dijo él caso, en todo caso? a donde yo voy, es que hay un momento en la vida que tú tienes más pasado que futuro. Papi, no digas esas cosas, que No, me no, pongo no. No triste. vale, pero sí es verdad. O sea, Yo sé que es escúchame, verdad. pero no es para que te pongas triste. Lo que dice uno es, bueno, llega un momento que tú dices, bueno, mira todo lo que yo he Yo transitado. sé. No, es una entrevista, Papi, ¿vale? no, Una yo sé, pero es que entrevista. me vas a poner No vale, pero triste. ¿por qué te tienes que poner triste si estamos perfectamente animados? O sea, lo que te digo es que Animado. después de toda esta trayectoria Ujú. increíble de vida, entonces tú te planteas en este momento, oye, qué es lo que probablemente esté por venir? Ah, y las vivencias eh, empiezan uno a sentir que tienen que ser tal vez más intensas, ¿sí? No es porque antes no lo hayan sido, ¿no? Por han sido intensas las vivencias. Pero es eso, ¿no? Sí. Esa suerte de decir, bueno, Pensé que ajá. ibas a ir por otro lado, de hecho. Por eso pensé que iba a ser más triste. O sea, pensé que Para ibas a decir nada. como que, ya, mira, No, chic. ya No, por hay Dios, más pero. pasado que futuro, ya, mira. Ok. No, para Entonces nada. apoyamos. Lo que Me te quiero decir retracto. es, entonces uno Sí, empieza, es verdad, por te queda muy ejemplo, poco y entonces tú dices, bueno, ¿qué quiero hacer? Entonces, por ejemplo, eh, me quiero quiero hacer más reconectar con cosas. las cosas que me gustan. O sea, me he reconectado con el tema de la lectura. Para los que se pregunten qué libro me gusta mucho lo que tiene que ver con temas de historia o históricos en general, ¿no? Y algunos temas que tienen que ver con el mundo espiritual, por ejemplo. Me encanta. Ahí sí te apoyo. Ahorita eh, estaba leyendo la Biblia, lo tengo dentro de mi... No la estoy leyendo todavía, leí el prólogo, pero para que no sepan, es un libro que hace un historiador que ha dedicado 40 años en la Biblia, de investigación bíblica, y bueno, hace un análisis desde el punto de vista histórico de los 27 libros del Evangelio. Entonces, por ejemplo, esas cosas me llaman la No, atención, pero ¿no? espérate, necesito una pausa aquí. Ese libro es una locura. Papi está leyendo, o sea, estamos hablando de un libro así. Y ese no es el grosor, es como así. De grueso ese libro, es así. De una cosa exagerada. Sí. Y a los que se alarmaron cuando él dijo, estoy leyendo la Biblia, alármense. O sea, por la cantidad de páginas. Yo le dije a papi que deberíamos hacer como
como un book club, los cuatro, o sea, leernos los cuatro un mismo libro, no sé qué. Y papi, qué bueno, yo me estoy leyendo este módico libro, esta pequeña pieza. Y cuando yo vi eso, no, bueno, cuando termines de leer ese libro hacemos el book club, porque ahorita no hay manera. Sí, entonces pues nada, por ejemplo, me puse a leer que encargué Ajá, unos estás hablando libros. de las cosas con las que te O sea, claro, reconectas. claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo digo, Leer. estoy viviendo en Estados Unidos, tengo que conocer de la historia de este país. Porque, pues, si al final ese es el camino que me ha puesto Dios, tengo que entender dónde estoy viendo Claro. y un poco la cultura de este país y qué es lo que al americano lo conecta, que, cuáles son sus raíces. Entonces, pues, me he dedicado a leer historia de los Estados Unidos. Tú dices, bueno, si yo mañana me dedicara a algo, oye, yo también quisiera decir, bueno, ¿qué pudiera hacer? Yo a veces, Historiador. no, ¿por qué no? No, de verdad, Por lo digo ejemplo, muy en serio. hay gente que podría decirte, mira, yo quiero hacer un recorrido por los Estados Unidos, pero más con alguien que conozca un poco de la historia, porque viajar con una distinción desde el punto de vista histórico te da una óptica distinta del viaje. Estás vendiendo como guía No, turística. no sé si al final eso es lo que yo vaya a hacer, pero Mira, lo que este ha te sido lo, un espacio de descubrirse. no sé. Pausa aquí para llamar otra vez tu atención. Tú no viste el capítulo con mi hermana todavía, muy mal. Pero mi hermana y yo hicimos un capítulo donde hablando así como estamos hablando tú y yo, ella como que se le prendió el bombillo de cosas como, bueno, tal vez yo pudiese hacer esto, tal vez yo pudiese hacer otra cosa. Este es un espacio donde se explora la creatividad del invitado. Así que capaz esto es un llamado de atención, capaz y puede ser un guía turístico, un historiador, ¿quién quita? De verdad. Piénsalo. Entonces, digamos, no tengo ahorita exactamente un plan trazado, porque bueno, creo que todavía me queda un tiempito desde el punto de vista laboralmente activo. Ujú. Estás Y, pensando en y retirement plan, plan B, exacto, plan de ¿no? Pero tú retiro. dices, bueno, ¿Qué que voy a al hacer? final, ¿qué voy a hacer? Te tengo que dedicarme a hacer algo, ¿no? Y en eso ando, ¿no? No tengo ahorita un plan, pero sí me estoy reconectando con una de las cosas que me gustan, que es leer y leer cosas que realmente me agraden. Eh, Reconectarme también con Dios, con esa conexión, que digamos, no es que está olvidada, pero eh, ese nuevo, ese conectar, ese elemento yo creo que es importante, la espiritualidad en el ser Ujú. humano eh, también es fundamental Correcto. Estoy de y acuerdo. es parte de lo que hay que buscar. Pero ya te digo, pues ahorita hice una pausa porque realmente la situación en Amazon es pues terrible. Y allí pues en Amazon, para cerrar un poco ya lo que es mi historia, eh, yo comencé hace 6 años y medio y he ido creciendo pues hasta la posición que ocupo hoy, ¿no? Eh, pero es más demandante, pues, porque tienes algunas posiciones desde el punto de vista de liderazgo y eso implica pues estar ahí a tono con las exigencias del negocio. Así que pues nada, en eso se ocupa David Torín. Ok. Menos mal que no querías hablar mucho. No, sino que no Mentira, tengo mentira, idea, mentira, mentira, fíjate mentira, que mentira. no he visto Ok, cuánto ok, rato, ok. ¿no? Pero me imagino que tendrás otra edición interesante, No, ¿no? sí, full. O sea, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero voy a tener que cortar partes. Claro, por Pero no quisiese supuesto. cortar partes como de tu historia, que está Bueno, pero que interesante. tú tienes que Pero editar. voy a tener que editar alguna por Claro. temas de tiempo. Ahora, tengo aquí unas preguntas para hacerte para cerrar el capítulo de hoy. Que bueno, que fue introductorio. Espero que hayan disfrutado escuchar a Papi hablando. Sentí que me quité un peso de encima porque no tuve que hablar mucho en este capítulo. Y no tuve que hacer muchas correcciones. Y no voy a tener que, esperemos, editar mucho ni mucha cosa, porque bueno, tú tomaste el liderazgo, gracias a Dios, no tuve que hacer mucha cosa. Así que bueno, disfruté bastante escucharte. Espero que todos también. Y aquí tenía unas preguntas. De hecho, tenía unas preguntas por si acaso sentía que la conversación era muy corta, pero en verdad no hizo falta, pero igual te las voy a hacer.
No todas, pero te voy a hacer unas preguntas que me parecieron interesantes y quiero escuchar tu respuesta. Le voy a bajar el brillo para que no las veas antes de que te las Está bien. haga y no las No, puedas, no, y no te no las puedas preocupes. No, pensar. no creo que con Pepita pueda haber mucho gozo, no, Ok, tranquilo. ok. La primera pregunta es, y son preguntas ligeras, ¿ok? No es unas preguntas ahí de Está bien. profundidad. Pregunta lo que quieras. ¿Cuál, Tienes la libertad de preguntar lo que quieras. ok, ¿cuál es tu sonido favorito? La salsa, la música latina, yo creo que eso es un sonido favorito, ¿no? Mi gente latina. Ok, no sabes cuál meme estoy hablando, pero muy bien. ¿Qué sonido no te gusta? El reggaetón me parece que es aturdidor. Okay. ¿Cuál es tu palabra por su significado, si es que tienes, favorita? El lenguaje crea realidades. Yo no diría que es una palabra, pero creo que es una expresión perfectamente válida. Esa frase me marcó 100%. O sea, le puedes preguntar a mi hermana, bueno, también ella y yo coincidimos en eso. Yo siempre me repito esa frase y se la repito a la gente porque es demasiado real y la escuché de ti, me gusta esa respuesta. No es una palabra, pero es una frase súper importante y significativa. Si no tuvieses tu profesión, que en este caso recursos humanos como profesión, si esa no fuese tu profesión, ¿cuál hubieses elegido? Yo creo que con la distinción que tengo hoy, historiador. Papito, debería ser profe de historia. Estaría cute, me gusta. Em, Ahora, esta me pareció interesante. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando llegues a las puertas del cielo? Bueno, el cielo existe. Y Claro, la Dios pregunta, también. la pregunta está aquí como en un supuesto. Yo creo que me gustaría, creo que me diría que a pesar de lo que los demás piensen, lo hiciste bien con las herramientas que tenías. Y la última pregunta, yo creo, para que no sean tantas, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que brindar felicidad, brindar cariño y felicidad a todas las personas. Yo creo que hay demasiada, creo que hay mucha agresividad, creo que hay mucha rabia, creo que hay el demonio obra ahorita. Uno escucha en las noticias cosas muy feas, cosas horribles. Yo creo que la posibilidad es que la gente fuese más feliz, más, no sé, más conectada con, con, con Dios, con los aspectos con espirituales. Nos falta mucho esa conexión de paz, de cariño, de amor, Está de hippie, está relación. hippie, está hippie. Sí, bueno, no sé si hippie, pero no sé si hippie, pero porque a mí no me gusta nada de eso de droga ni esas cosas, ¿no? No, papi, pero es que, Pero papi, con esos comentarios haces muy evidente tu edad. claro, No, hippie no es eso. Pero bueno, ok, en todo bueno, caso, me gustó tu superpoder. Me pareció muy bonito porque yo estaba pensando más como que, bueno, hacerme invisible, leer mentes, teletransportarme. Y no, papi se lanzó algo muy bonito. Qué yo bonito, qué creo, bonito. Me pero, gustó pero, tu y respuesta. que pues, la gente tiene la libertad de hacer lo que quiera, lo que desee. Lo que pasa es que, bueno, el tema, y lo digo hasta por mí, honestamente, uno, alguien me decía, lo que pasa es que tú, chamo, le pones mucho cerebro a las cosas y es verdad. Yo tiendo como que a tener una mente inquieta. Por eso cuando yo te comentaba mis inicios en el Colegio San Francisco Javier y esos inventos que se me ocurrieron a mí, dice un poco que mi mente a veces es un tanto, poco intranquila, ¿no? Ujú, Entonces creo que eso de aquietar la mente es importante. es importante, ¿no? Muchas de las cosas que tú te piensas no ocurren, pero bueno, tú sobrepiensas demasiado. Entonces. ¿Eres overthinker? ¿Eres una gente que sobrepiensa? Sí, sí, totalmente.
Estoy rodeada de gente que sobrepiensa. Me parece Sí. una locura. Ojo, yo me monto mucha racionalidad. Sí. Ese O es el sea, punto. papi no es, no es locura, no es como No que... es demasiada racionalidad. Entonces, si ocurre esto y tal, ¿sabes? Todo es racional y eventualmente la vida no es tan racional. A veces hay que fluir con las cosas que te gustan y dejar que eso te invada y te llene, ¿no? Estaba escuchando, y con esto tal vez cierro, Sí. eh, una persona que le dice, piensa en algo que te guste, en la puerta que quieras, y te la voy a abrir, te voy a hacer el deseo, le dice una persona con ese nivel de poder a alguien, ¿no? Ujú. Y dice, oye, sí, tú y abre la puerta y lo que quieras te lo voy a cumplir. Y el tipo empieza a pensar y bueno, no, y va descartando cada cosa y pasa una semana y pasa un mes y pasan años y hasta que la persona le dice, mira, vale, ya ha pasado años y tú todavía no has pensado, así que ya el tiempo se te agotó. Pero yo no decidí nada, le dice el tipo. No, tú decidiste y decidiste pensar y no actuar. Al final, las puertas se cerraron. No hay otra que se pueda abrir. Entonces, haciendo la analogía, cuando tú sobrepiensas mucho, las cosas se te van cerrando. El autobús va pasando y llega un momento en que ya, ¿qué vas a pensar? Si ya la cosa se acabó, o sea, que ya no tienes más nada que pensar. Ya decidiste pensar. Entonces, cuando tú sobrepiensas, vas cerrando algunas puertas y no te das cuenta. Y a veces esas puertas te abren otras y otras y otras, pero tú te quedaste pensando y pensando y pensando y pensando. Entonces, eso es un tema. Qué profundo, papi. Este capítulo está cero ligero. Está denso está denso. El próximo tal vez elijamos un tema sencillito. Así que como no sé. No, es verdad, yo sé, yo pregunté. Pero ver si este capítulo está denso. De la buena manera, honestamente. Me pareció bastante interesante, pero es que a mí me parece obviamente interesante compartir contigo y escuchar tus cuentos porque, bueno, vivo contigo también. Entonces, o sea, como que me parece interesante. Pero bueno, nada, en verdad creo que lo pudiésemos dejar hasta ahí. Este primer capítulo era para que conocieran a Papi de su propia boca, porque siento que, creo que lo dije al principio, siento que yo siempre ando exponiendo a Papi en general, a toda la gente que anda conmigo en mis redes, como a través de mis ojos y de cómo yo los veo. Pero bueno, también quería invitar a Papi aquí para que lo conozcan a él a través de su propia perspectiva, de su visión, de cómo es su vida. Así que bueno, ya conocen a Papi. Gracias, papi, por estar aquí conmigo. Gracias Espero por la que, invitación. de nada, espero que lo hayas pasado bien. Claro, claro, Eh, seguro, por supuesto, contigo al lado se pasa bien. Gracias, Y papi. con ese micrófono lo vamos a pasar mejor todavía. Gracias, papi. Bueno, capaz y de aquí a que papi se vuelva a montar en esta silla, Cónchale, tenemos... el niño Jesús ha obrado y buscará un micrófono un poco más. Cónchale, menos compartido. Exacto, o sea, en verdad me gustaría tener dos micrófonos, pues uno para el invitado y uno para mí, que los dos podamos hablar al mismo tiempo, pero bueno, simplemente no es la posibilidad en este momento, no pasa nada. Pero Yo sigo dándole. iremos obrando a ver si eso es posible. Exacto, ahí Bueno, iremos. el niño Jesús existe, ¿viste? Exacto, yo le hago mi carta santa. Mamá decía eso, el niño Jesús existe, aunque tú creas que no, pero existe. No, 100%. Ah, Yo bueno, sé que existe, yo sé que existe, así es, así 100%. es. Bueno, Pero bueno, nada, igual, gracias, papi, por estar aquí. Nada, no sé si tienes algo más que decir, creo que ya le hemos dicho todo. agradecido, agradecido y nuevamente agradecido. De nada, papi. Siento que era importante darle aquí, papi, el espacio. Ya los siguientes capítulos, como se los dije, los siguientes episodios, mi plan es que tengamos una temática de algo en específico que vamos a hablar. Se habló en el episodio que grabé con mi hermana, que una vez más no has visto. Hablamos de tal vez como un episodio de consejos, porque papi es súper bueno aconsejando. Y lanzar un episodio donde papi pueda aconsejar. Que los tomamos o no los tomamos es otra cosa. Pero los Ese es mi consejos se punto, dan.
Para empezar, el primero que tiene que cumplir los consejos soy yo. Exacto. No, bueno, pero aconsejamos igual. Importante aconsejar. Si la gente los toma o no los toma, no pasa nada. Pero un capítulo de consejos, papi da buenos consejos. Y nada, muchas cosas que podemos hacer en este espacio. Pero bueno, creo que era importante empezar por una introducción para que conozcan al personaje. Y nada, creo que lo podemos dejar hasta aquí. Gracias a todos por ver. Gracias Saludos a a tu papi. público. Gracias, mi público que tanto te aclama. Te lo prometo, te lo prometo. Seguro. Bueno, gracias a todos y nada, creo que hasta ahí lo dejo. Bye.